Saludo a los estudiantes nuevamente, soy el contador Antonio Fernández, titular de la Cátedra de Introducción a la Contabilidad. Ahora vamos a ver ya la última parte de la última unidad justamente de nuestro programa, que es la unidad 5, donde vamos a ver básicamente lo que es los registros contables y los sistemas de registración. Acá tenemos una definición de Ostengo respecto a lo que son los registros contables. Dice que es el soporte de almacenamiento que se usa para la anotación permanente y el almacenamiento ordenado y sistemático de la información contable. Es una excelente definición que refleja lo que se pretende a través del sistema de registros contables. Y acá tenemos también algo que es muy importante, porque en la mayoría de los países, y en Argentina en especial, tenemos normativas legales específicas de cómo deben ser llevados estos registros contables, y las mismas están en el Código Civil y Comercial, desde el artículo 320 en realidad hasta el 331, y también en la Ley de Sociedades Comerciales a partir del artículo 61 en el capítulo primero, sección 9 de la Documentación y Contabilidad. Recomiendo a los estudiantes que lean todos estos artículos que hemos dicho, porque es la bibliografía básica respecto a la normativa argentina en relación a cómo deben llevarse los registros contables. No todos los detalles lo vamos a ver en esta clase, pero sí, por supuesto, vamos a atender las consultas que ustedes tengan a través de los foros de la plataforma Moodle. Bueno, los registros contables tienen varias clasificaciones. Por ejemplo, la primera, según el orden de la información, algunos registros son cronológicos y otros son sistemáticos. ¿Cuál es la diferencia? El registro cronológico es aquel registro en el que se registran todas las operaciones siguiendo un orden cronológico, o sea, un orden de fecha, y dentro de la fecha un orden respecto a la forma en la que se fueron dando los hechos económicos que hay que registrarlos. Y los registros sistemáticos son aquellos que están básicamente conformados por cuentas, o sea, hay diferentes registros en función de determinado tipo de operaciones que se registran todas juntas. No todas, o sea, todas las operaciones se registran en los cronológicos, y en los sistemáticos las operaciones están clasificadas según el concepto que corresponde, que están básicamente relacionados con las cuentas. Según la exigibilidad legal, existen los registros obligatorios, también llamados registros indispensables por las normas, y los registros opcionales, que son aquellos que nuestras normas no exigen expresamente que se lleven, pero para realizar un adecuado registro de la contabilidad es necesario llevarlos. Según la importancia contable, tenemos principales y auxiliares. Generalmente lo que se hace es tener registros principales que llevan información de tipo resumida, que en detalle se lleva a través de los llamados libros auxiliares. Según la formalidad, pueden ser libros encuadernados y libros en hojas móviles, que en realidad no solo hojas móviles, sino que pueden ser llevados en otro tipo de soportes, como por ejemplo soportes magnéticos como un disco rígido, un DVD, etcétera, etcétera. Según la fuente de información a registrar, podemos decir que hay libros o registros contables que son de primera entrada y algunos que son de segunda entrada. ¿Cuál es la diferencia? Que los registros de primera entrada sus registros surgen a partir de los diferentes comprobantes que vienen de las diferentes operaciones que realiza la empresa. Sin embargo, los de segunda entrada son libros que se reciben anotaciones a partir de anotaciones que existen previamente en un libro de primera entrada. O sea que no se registra en los libros de segunda entrada, no se registra a partir de un comprobante, sino a partir de lo registrado en un libro de primera entrada. Registros contables, acá tenemos desde el punto de vista contable cómo se dividen, por ejemplo, principales y auxiliares. El diario general lleva el registro de todas las operaciones, y en algunos casos se pueden registrar asientos resúmenes correspondientes a un periodo determinado que provienen de los subdiarios, que sí tienen el registro una por una de cada una de las operaciones
que se realizaron. Por ejemplo, el subdiario de caja ingresos, subdiario de caja egresos, etcétera, etcétera. Allí, en estos subdiarios, vamos a registrar cada operación una por una en el orden en el que se producen y luego al final de un periodo, por ejemplo mensual, a través de un asiento resumen, vamos a transferir el resumen de esas operaciones de los subdiarios al diario general. Concepto similar existe entre el mayor general y los mayores auxiliares. Esto es un poco los ejemplos que veíamos cuando hablábamos de la clasificación de cuentas. Acá estarían las cuentas simples o analíticas y acá las cuentas sintéticas en el mayor general. Por ejemplo, el mayor auxiliar puede tener las cuentas de cada uno de todos nuestros deudores y acá tener la cuenta deudores por ventas, que es la suma de todos los deudores por ventas que están individualizados en los mayores auxiliares. Por ejemplo, acá podemos tener la cuenta mercaderías y del otro lado en los auxiliares podemos tener las cuentas que reflejan cada una de los tipos de mercaderías que tenemos. Acá está, por ejemplo, inventarios y balances. Desde la exigibilidad legal tenemos los libros indispensables u obligatorios que las normas del Código Civil y Comercial o las normas de la Ley de Sociedades Comerciales o las diferentes normas que existen para otros tipos de entes como cooperativas o entes sin fines de lucro, y los que se llamarían opcionales. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial establece como indispensables el libro Diario General y los subdiarios, también el libro Inventario y Balances, y todo otro libro que sea necesario de acuerdo a la magnitud de las actividades a desarrollar o lo que otras leyes o el propio código pueda imponer. Fíjense que el Código Civil y Comercial no establece o no lo nombra como obligatorio a los libros mayores y a los mayores auxiliares, aunque podrían entrar eventualmente como obligatorios a través de este concepto de que dice que son todos los otros libros no mencionados, pero que sea necesario llevar de acuerdo a la magnitud de las operaciones y de la magnitud del sistema contable. Pero a priori, el libro mayor sería un libro opcional. Ahora, desde el punto de vista contable, los mayores son libros realmente necesarios para llevar un adecuado sistema contable. Veamos las clasificaciones que ya vimos antes. Cronológicos, en general son libros de primera entrada, se va registrando por fecha y a través de lo que se denominan asientos. Ejemplo, Diario General o los subdiarios. Los libros sistemáticos, que son de segunda entrada, o sea que reciben registros a partir de otros libros, que en general son los cronológicos, no a partir de los comprobantes, se registran por concepto. Allí, en lugar de asientos, lo que se usa son las cuentas y los ejemplos son el mayor general o los diferentes